Muy valiente Cody Rhodes aceptando un combate en el que básicamente todo se vale, que básicamente todo está en su contra. Reglas del linaje y de un linaje que ha evolucionado tal vez a la forma más peligrosa que jamás hayamos visto de dicho linaje. Bueno, pero ya Cody Rhodes ganó un combate con reglas del linaje, o sea que ya él sabe a lo que se atiene. Y me gusta muchísimo ver a Solo Sikoa haciendo entrada solo. Si él quiere realmente ser el cabecera de la mesa, el jefe tribal con todas sus letras, él necesita este momento para él. Igual, sea como sea, son reglas del linaje, así que tan pronto la cosa se ponga difícil para él. Oye, ayúdame, compadre. Para ayudarte a ayudarlo a él. El Ulafala, que le da su posición especial dentro de la tribu samoana. Tantos recuerdos trae ese Ulafala, incluyendo la manera despiadada en que se deshicieron en este nuevo linaje, con este nuevo cabecera de la mesa, de quien era el portavoz, de quien era el sabio del linaje. Por favor, ha sido brutal, de verdad. Y no podemos olvidar algo que han dejado. importante, Jerry. Este hombre dijo que ayer iban a conseguir los campeonatos de pareja de WWE, y eso fue exactamente lo que hicieron, quitándole los títulos a DIY. ¿Quiénes fueron? Jacob Fatu y Tamatonga. O sea que la primera parte del plan la consiguió. Él dijo, voy a regresar todo el oro al linaje. Por decirlo de alguna manera, Solo Sikoa busca terminar su historia. Este hombre ha vencido en mano a mano grandes superestrellas como por ejemplo John Cena, Sheamus, al fenomenal AJ Styles. Lo que le hizo a Cena fue horripilante, que lo dejó mudo con el punzón samoano. Y un escenario bastante especial. Consiguió ser campeón norteamericano en su poco tiempo en NXT, hasta que fue llamado por el propio jefe tribal. Bueno, ya yo no sé quién es el jefe tribal, este o aquel. Bueno, me refiero a Roman Reigns, que de alguna forma le heredó la posición de jefe y lo dijo públicamente a Solo. Al lado de su amado perro, la pesadilla americana, campeón indiscutido de WWE, se dirige hacia el ring para una batalla que puede cambiarle su historia, su carrera y quizás su vida. Pensando en lo que tiene que pasar, es como para pensar que hasta Pharaoh, su perro Faraón, debería haberse envuelto en la acción. Esto es peligro lo que nos espera en un combate de reglas del linaje. Es increíble cómo este perro es la compañía más grande de nuestro campeón por las millas y millas que viajan juntos. ¡Wow! Señor Anderson. Nos conocemos hace mucho tiempo. Felicitaciones. Y tienes razón, eres el campeón de WWE y uno grandioso. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque más de 50,000 personas lo dicen. Pero te espera una difícil prueba
Tienes a 4 tipos molestísimos que vienen a buscar destruir la memoria de Roman Reigns y también vienen a buscar quitarte eso por lo que has trabajado toda la vida. Sabes que vienen, sabes que como campeón tienes ahí el tiro al blanco en la espalda, pero bueno, sucede que hay cierta influencia que tienes aquí en estos vestidores, ¿no? Y tal vez hay que tener una que otra conversación por ahí para que sepas que todavía tienes amigos. Algunos que tal vez ya conocías, bueno, están en camino. Ven y encárgate de ellos. Amigos aquí, amigos allá arriba. Obviamente, gran amigo del sueño americano, Dusty Rhodes. Cody lo vio desde que era un niño prácticamente y es parte de su familia. Y son palabras maravillosas cuando él siente que todavía leyendas de ese calibre pueden investir en él lo que todos investimos en Cody Rhodes, el futuro de esta industria. Hombre muy emotivo, Cody Rhodes. Carga el corazón en la mano. Miembros de su familia, apoyo por todas partes, mientras se va a la guerra. Es hora del evento central en SummerSlam. Y vemos a un rey, por así decirlo, un tanto solo, frente a otro que por ahora también lo está. Y
De verdad que esto pica y se extiende. Grandes palabras de Arn Anderson, miembro del Salón de la Fama, hablando de posibles amistades y todo. ¿Quién sabe qué pueda pasar aquí en un dificilísimo combate para el actual campeón indisputable de WWE, quien se encuentra en un combate de reglas del linaje? El siguiente combate está pautado para una caída y es por el campeonato indiscutible de WWE. Presentando al retador, representando al linaje de Las Vegas, Nevada, pesando 250 libras. Y su oponente de Atlanta, Georgia, pesando 222 libras, un poco más de 100 kilos. Es el campeón indiscutible de WWE. La pesadilla americana. Títulos han cambiado de manos 17 veces en SummerSlam, esto contando incluso el cambio de manos titular propiciado por Gunther hace momentos aquí en una ya histórica noche de SummerSlam. Será ahora el número 18. Sabemos cuánto trabajo le dio terminar su historia a Cody Rhodes, pero está enfrentando un panorama que es completamente nuevo para él y todo el universo WWE, con un nuevo linaje, un nuevo y peligrosísimo linaje. Y ahora aquí, empezando simplemente la acción. Y lo dijo el propio Cody Rhodes. Ahora te veo los ojos y sí, estás listo. ¡Toma de árbitro! Y cabe destacar que, entre otras razones, tal vez una de las principales por las que este combate se está dando, no podemos olvidar que solo Sikoa se llevó un conteo de 3 sobre Cody Rhodes en Money in the Bank. Sea como sea, el combate haya sido como haya sido. Y eso pesa. Bueno, no solamente se trata de eso, sino que para mí también Cody quiere vengarse en este momento de un hombre que se encargó de sacar del camino a 2 superestrellas que batallaron al lado de él por elección, por decisión propia, y fueron sacados y metidos en la gaveta. Y me refiero a Randy Orton y a Kevin Owens. Y miren que si este hombre ha batallado con el linaje, con cualquier versión que le presenten, él la conoce. Ahora, para mí, esta nueva versión, y el universo lo ha visto, no tiene nada que ver con la anterior. Esta gente son realmente una manada de animales. Y eso es lo que decía el pobre Paul Heyman, que ya saben cómo terminó por no reconocer a Sikoa. Solo cumplió con su primera parte, entregándole los campeonatos en pareja al linaje. Ayer él se encargó de que eso sucediera. A las cuerdas, viene con el rebote. Cody se escapa. Drop down punch que no llega. No llega. ¿Viste la velocidad de solo el reflejo? Y ha hecho su tarea, y muy bien, detener el drop down punch así como así, decirte tengo leído, sé por dónde vienes. Esto habla mucho, y sobre todo de un combate que empieza, sabe que es de reglas del linaje y él lo está haciendo por su cuenta. Ahora mismo aquí no ha intervenido nadie y aún así solo Sikoa está dando de qué hablar. Eso habla muy bien de él. Bueno, solo Sikoa se ha posicionado de verdad en una situación bastante privilegiada. ¡Oh! No hay glúteos máximos en el esquinero. ¿Por qué? Porque vio que había un hueco y él decidió, como lo he dicho 1000 veces, convertirse en un dictador y se llenó la boca diciendo: este puesto es mío, yo soy el jefe tribal, yo soy el que se sienta a la cabeza de la mesa, yo soy el que manda. Y si Roman Reigns quiere, que venga a buscar conmigo. Me llamó cobarde cuando Roman lo trajo aquí.
Roman lo sacó de NXT y lo trajo aquí para que fuera él su ejecutor. Y ahora es el jefe tribal, tiene a su propio ejecutor en un hombre lobo samoano de una manera que nadie jamás pudo haberse esperado. Y ahora con los títulos en pareja de WWE, yo no sé quién le va, no sé, presentar competencia a estos dos hombres. Pero bueno, vamos a concentrarnos por ahora en esta competencia que solo Sikoa sólidamente está diciéndole a Cody Rhodes: no tienes nada. Sintió que lo había sacado y ahora es él quien sale volando. Cody. Buen impacto. Clásico de Cody Rhodes. Embistiendo a Solo Sikoa. Viene por más. Busca un topetazo. Logra el topetazo. Logra el topetazo sobre Sikoa. Viene por más. ¡Ah! Esta vez lo detecta Sikoa con su radar y lo bloquea. Y como sonó eso, reverberó por la arena. Parece estar un paso al frente en cada momento Solo Sikoa, ¿eh? Yo, amigos, después de todo lo que ha pasado esta noche, todo lo que pensé que no podía pasar, ha pasado. Así que a lo mejor debería pensar que las cosas te iban a pasar para que no pasen. Nunca imaginé lo que vimos desde Judgment Day. Hoy me ha dejado que no voy a poder dormir. Sobre todo porque tuvimos a Mami en nuestra previa. Nunca pudimos haberlo imaginado. Tan inocente, tan feliz que se veía. Vamos al combate. ¡Ey! ¡Se escapa! ¡Oh! No lo vas a hacer. ¡No! Engañó ese con una super patada cruzada. 1, 2 y... Otra vez logra determinar lo que Cody va a lanzarle y lo frena. Lo evita, lo esquiva. Te lo digo, ha sido absolutamente impresionante como toda la carrera de Solo Sikoa. Y lo dijiste tú, desde que vino de la mano traído por Roman Reigns, el hombre no se ha detenido y ha tenido momento tras gran momento tras gran momento. Y ahora hacer lo que está haciendo por su cuenta, insisto, con la pesadilla estadounidense, con el hombre que ha logrado lo inlograble. De verdad, wow. Tremenda samoyida samoana, y creo que él no puede permitirse que Cody Rhodes sea alguien que le ponga un punto a favor en la columna de enfrente. Él quiere seguir coleccionando puntos en su columna de victorias, obviamente. Y samoyida samoana, esto fue peor. Lo lanzó al aire sin ningún tipo de miramientos. 1, 2 y no hay 3 todavía a favor de Solo Sikoa. Me da mucho gusto que haya venido Solo, en serio. Porque pase lo que pase, si el combate sale a su favor, él podrá decir: ¿vieron? Lo hice yo solo. Igual. Ay, el pulsón. Y eso ya lo conoce Cody. La sonrisa. ¡Wow! Lo bloquea directamente. Puede haberle fracturado ese dedo pulgar. El corner, señoras y señores. Buenas noches. Y debió tal vez buscar una cobertura, buscar más rápido. No sé, no logró lo que quería con el cutter. Bueno, amigos, tremendo lazo. La acción se traslada a las afueras del cuadrilátero, directamente a los escalones metálicos. Él tiene que hacerse respetar por el linaje. Él tiene que hacerlo. No creo que sea una noche de Prime. Me refiero a la bebida. Después de lo que le pasó al ex campeón en los Estados Unidos. Parece que buscaba refrescarlo un poquito. No regresa de mala manera. Cody Rhodes llevando la mejor parte, buscando altura desde el esquinero. Sikoa ha perdido, se tambalea. No, lo esquiva fácilmente. Ahora sí, drop down punch, claro. Ajá, desde el cielo lo aplauden. Lo acaba de decir Anderson. ¡Wepa! Le faltan los lunares y la patada del desastre no progresa. Lo engancha en el aire con bombazo. Sikoa para la victoria. 1, 2 y... Ese hombro levantado, la espalda no estaba plana y eso fue un segundo que perdió Sikoa.
Y el árbitro pendiente de cada detalle. Muy Igual bien. hubiese sido de manera justa. Se aseguró de que la espalda estuviera plana. Solo Sikoa ahí a un segundo de la victoria. Un combate tan importante requiere un árbitro muy listo, con muy buenos reflejos y que sea capaz de hacer las cosas un poco mejor de lo que hizo Rollins. ¿Qué? ¿Ya estás describiendo a Seth freaking Rollins? Sí, sí. No me jurungues la lengua, no me toques esa tecla. Y hablando de Qué tocar, noche la verdaderamente melodía, monumental aquí. Gracias, familia. la melodía que le están tocando aquí a Cody Rhodes no es exactamente como para que él la baile. Esto de verdad no hay manera de acostumbrarse. Cada vez que este hombre pone ese índice en alto. ¡Wow! Compadre, hay que aceptar Quedan la sin realidad. palabras. ¡Oh, ahora sí! Glúteos máximos en el esquinero. ¿De quién lo habrá aprendido? De cierto miembro del Salón de la Fama de WWE. Es la psicología de este hombre también, para recordarle a todo el mundo quién es él. Y antes de que lo pueda hacer con acciones, él se lo taladra a la gente en la cabeza. Cody Rhodes, Cody Rhodes, Cody Rhodes. Un pedigrí, un pedigrí. Nah. Oh. ¡Ay, la navajita! 1, 2 y casi se lo lleva. Y Super Urinagi Samoana. 1, 2 y Oye, le dio como que más distancia que de costumbre. El recorrido fue una belleza. Mira eso. Te lo digo, no podemos dejar de echarle loas en ningún momento. Y no me refiero a los loas. Además que supuestamente no tiene alta médica, así que no va a meter aquí la cuchara en la sopa. Él pudo haber sido el verdadero campeón en pareja, pero ya sabemos lo que pasó. Le está reventando los trapecios, la fuerza de Sikoa, destrozando a Cody Rhodes. Vean ese rostro de dolor. A la cara, la cara del retador. Directamente al abdomen, a la canasta de los panes. Saliendo justamente en la panadería. Y otra zambullida samoana en la forma en que las conecta. Ahora sí, 1, 2 y no hay 3 todavía a favor del retador. Y ahora creo que la frustración empieza como que a llegar. El hombre ha regalado de todo, ha bloqueado de todo. Pero estamos hablando de un ser humano que de verdad tuvo que esperar tantos años para llegar al sitial en el que está, que lo ha dejado claro vez tras vez. De verdad van a tener que matarlo para quitarle el título. Compadre, los campeones lo han dicho ellos mismos. En algún momento tienen que entender que es parte de la vida. Ganaste y a veces perdiste. Impacto del esquinero. ¿Cómo se lanza Sikoa? Vuelve a levantar ese dedo que declara que es el número 1. Y hay que decirlo una vez más. Vamos, este hombre es joven. Como dijimos, fue traído de la mano de Roman Reigns, pero básicamente está empezando su carrera dentro de todo, a pesar de que no lo parece porque ha tenido tantos grandes momentos. Y lo vemos aquí, tan dueño de sí mismo, tan calmado, está en control de la situación, ha estado en control de la situación en el camino aquí esta noche. Solo Sikoa ha demostrado ser de verdad, dentro de todo, genial. Repite la dosis, el hombre que está haciendo su debut en el evento SummerSlam. Y nada más y nada menos que contra Cody Rhodes. En este momento la cara de la industria. Es así como se consiguen los grandes pasos para llegar a donde tú quieres llegar. Es esto lo que lo podría acercar realmente a ser el cabecera de la mesa si consigue este título. Porque mucha gente puede tener duda. ¿Qué cabecera? Nada. Pero ganando el título, ¿cómo refutan eso? Esta vez Cody dijo, no hay tercero, no hay tercero, no hay tercero. Se apartó justo a tiempo. Se han exigido mucho a Cody. Mira cómo está. Cody no suele ser. Cody, no lo hagas. Se lanza. Es como una especie de ráfaga lo que hizo. Una movida que Jacob Fatu, si lo dan de ráfaga, lo hace a la perfección. Yo creo que él no sabe ni bien qué hizo, cómo lo hizo, ni cuándo lo hizo. Creo que era una plancha cruzada, quizás lo que quería, pero le quedó, no sé, la posición complicada y tuvo que seguir el recorrido. Lo importante fue que, sí,
Yo creo que él lanzó una apuesta y resulta que ganó. Sí, Pero no sabe apostó y ni sí, cómo. consiguió ganar. Castigó a Sikoa y sigue haciéndolo en el centro del ring. Directamente a la cabeza. Busca el impulso. Y Sikoa a pasear. Dios mío, cómo no. Mece 1 o 2. ¡Qué columpio! ¿Cómo lo mece? La cuenta de 3 estuvo muy cerca. Solo Sikoa con la oportunidad de su vida. La oportunidad de su vida en SummerSlam 2024. ¿Qué va a hacer Sikoa? Mira, la distancia es mucha, pero él claramente ha sido más que efectivo durante todo el combate. Mira quién está en pie. No es la pesadilla estadounidense, es él. Bueno, lo tiene claro, lo tiene claro. ¿O no? ¿O no? Dice que no, Cody Rhodes. Lo va a buscar directamente al esquinero. Como le puso a vibrar la cabeza, wow. Sikoa nuevamente se lo quita de encima. Viene por el aire. No le van a sacar su idea de la cabeza. ¡Lo madruga Cody Rhodes! Hace el enganche. Lo monta en la olla y ¡cómo! ¡Llamó Superplex! Impacto horripilante para el retador, más el campeón también se lastima en la caída. Claro, momento crítico para el campeón. Debía aprovecharlo, tal vez utilizar el impulso, pero él igual se encuentra más que agotado. Así que no puede continuar hilvanando movidas aquí para tal vez acercarse más rápidamente a una victoria. El cansancio apoderándose de ambos. Solo Sikoa tiene que por todos los medios dar una tremenda contienda, o mejor dicho, seguir dándola. Lo del título, eso queda en puntos suspensivos, pero él necesita sembrar terror. Y la mejor manera de conseguir el respeto en los vestidores es eso, sembrando terror y respaldando el terror que siembras. ¡Oh! Impacto al rostro de Sikoa. Sikoa reposta de la misma forma al rostro del campeón. La pesadilla. Recibe y da, recibe y da, recibe y da. Metralla, 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 metralla de parte de Rhodes. Y remate directamente con el nudillo. Busca el impulso. Ese es lo que buscaba, mas no lo encuentra. Ay, ¿Qué? Cruce de caminos. Este es el original. ¡El original! ¡Cruce de caminos! Como quien dice, ¿quién te manda a tratar de imitarme? Pues bien. Habíamos cantado victoria innecesariamente. Demasiado temprano. Oye, pero mira. Reglas del linaje. Mira, y aquí no hay nada que decir. Y eso que no podía hacer nada porque estaba médicamente inhabilitado. Bueno, ahora se puso un parcho y claramente puede hacer lo que le dé la gana. Amigos, y esto se puede ver en cualquier parte del mundo. Aquí el linaje opera de esta manera. No olvidemos que además eran reglas del linaje. O sea que no hay nada que se pueda hacer que uno pueda decir, oh, ¿qué están haciendo? No, mira, sí, el árbitro está sufriendo tanto como muchos fanáticos aquí y tanto como el propio campeón. Se va, tenemos nuevo titular. 1, 2 y 3. Tamatonga, Tongaloa no lograron hacer efectivo lo que querían, que era ponerle la alfombra al retador. Pero esto puede pasar aquí la noche entera. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Kevin Owens. Arn Anderson le dijo a Cody Rhodes, oye, tienes amigos por ahí, que no se te olvide. Y Kevin Owens acaba de regresar. Bueno, amigos, son reglas del linaje y eso concede libertades. El hombre que fue sacado del camino justamente por el linaje ha venido a ayudar a su pana Cody Rhodes. KO directamente batallando contra Tamatonga, contra Tongaloa, contra Solo Sikoa. Tamatonga, recibe. KO no se va a dejar. KO viene por venganza y por defender a su pana. La situación numérica siempre ha sido lo fuerte del linaje, antes y ahora. Y la energía que tiene este hombre, de verdad. Tamatonga es tan rápido. Bueno, amigos, el 14 veces campeón del mundo también tiene algo que decir. Una pequeña cuenta pendiente con esta versión del linaje. Randy Orton.
otro que fue sacado del camino. El Por depredador el máximo, linaje. un hombre que tal vez se llevó lo peor en el camino. Esta noche, mira. Viene a cobrar en SummerSlam. Viene a cobrar en SummerSlam. El wow. Mira, este que lo ve. Tremendo RKO. Siempre lo ha dicho, él es más como que de la nada. Y paralizado, salió volando. Ahora podrían ser 3 contra Sikoa. Sikoa se trata de defender y buena contralona, cortesía de Orton. Y para no variar, Cisne sentón bombazo, cortesía de KO. Lo tiene listo donde lo quería. De reglas del linaje pasamos a reglas de la pesadilla estadounidense. Ese cruce de caminos, como para retener. Es todo. 1, 2 y... ¿Qué? No. Oye, un RKO. Un cisne sentón bombazo. ¿Y un cruce de caminos? ¿Y logró revertir la cuenta? Y ahora mira, se enfocan en Tama Tonga y Tonga Loa. Randy Orton y Kevin Owens, dos hombres que fueron instrumentales en atacarlos brutalmente, en dejarlos básicamente fuera de acción. Pensábamos que tal vez no los veíamos por mucho más tiempo, ¿eh? Bueno, por lo menos seguimos con un mano a mano como se suponía que fuera esto. Será muy reglas del linaje, pero vamos a concentrarnos en esto. Deberían ser solamente ellos dos. Que lo de reglas del linaje sea simplemente un nombre. Espera, ¿qué está pensando? Ajá. Bueno, creo que Cody piensa diferente a mí. Un elemento inesperado. Sale volando hacia el ring. Dale. ¿Qué vas a hacer, Cody? ¿Qué vas a hacer, Cody? Yo no sé exactamente qué, pero ¿Va él a poner sí. el sombrero? Y no va a ser bueno para solo Sikoa. ¡De sombrero! Le puso los escalones metálicos. Y con lo que pesa eso. Hemos visto lo que es capaz de hacer Cody Rhodes cuando lo ponen contra la espalda, la espada y la pared. Él simplemente se lanza y ahora mira cómo está pagando el precio. Repite la Solo dosis, Sikoa. Dios mío, 2 impactos a la cabeza. Así tendrá ese hombre el coco de duro. Era como para Completamente reventársela. brutal. Y parece que el tercer Ay, Dios impacto mío, mira viene cómo- por ahí. ¡Lanza! ¡Lanza! Esto puede ser todo para el campeón. 1, 2 y 3. Dios mío. ¿Tuviste esa lanza? ¿Tuviste esa lanza? Y además con el peso de los escalones sobre Cody Rhodes. Mira cómo salen volando, por favor. ¡Wow! Bueno, volvimos al mano a mano. Ay, Cody, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Cody? ¿Para qué trajiste eso al ring? Sikoa va a usar los escalones metálicos en tu contra. Nadie sabe para quién trabaja y ahora... No. Dios mío, esto puede ser peligrosísimo. Hablando de la Peligrosísimo espada para y la Rhodes. pared, le acaba de crear una muralla detrás de su anatomía. Y si viene lo que creo que viene, ¿Crees bien? con eso... ¿Crees bien? No. Busca aplastar el cráneo de Cody Rhodes. Va con todo, va con todo, va con todo, va con todo. No, que alguien lo detenga. ¡Oh, Dios mío! Él se castiga. Cody se aparta justo a tiempo. Esto puede significar una apertura para Cody Rhodes. Lo está sintiendo en el centro del ring. Busca un cruce de caminos. Y es exactamente lo que encuentra para el final, quizás, de solo Sikoa. Él sabe lo duro que es este hombre. Él repite la dosis. No será la primera vez que lo hace. Una secuencia de esta movida. De la Le puede manera en que asegurar la ganó el victoria. campeonato en WrestleMania. Tal cual. Haciendo eco de lo que... ¡Cuidado! El ejecutor. Jacob Fatu. La ráfaga del viento. La ráfaga del viento a la que me refería hace nada. Jacob Fatu, la mitad campeón en pareja de WWE. Ay, Dios mío, no está Orton. Ay, Dios mío, no está KO. El nuevo ejecutor está. haciendo su trabajo. Y... ¡oh, mortal invertido! ¡Qué museo precioso! Ahora sí. El Ahora árbitro sí. no puede hacer nada al respecto. Esto parecía perdido, completamente Lo perdido. aceptó Cody Rhodes. Él estuvo de acuerdo. 1, 2 y 3. Ajá. Con eso estás lidiando.
con un hombre que tuvo que pasar tanto trabajo para estar donde se encuentra, que no va a ceder así como así. Vas a tener que de verdad acabar con él. Él habrá terminado su historia, pero este nuevo linaje le va a arrancar todas las páginas a ese libro y lo van a dejar pelado. Pelado lo van a dejar. Otra vez, Jacob Fatu. Jacob Fatu. Y repito, todo esto es permisible. Porque son reglas del linaje. Impacto directamente. ¡Qué tacón en la barbilla de Rhodes! Ándale, Fatu. Limpiando la mesa. Busca destruir completamente a Cody Rhodes. Y hemos visto bombazos de triple poder, pero esta vez va a ser un bombazo solamente de Jacob Fatu. Y no es que no pueda hacerlo, de paso. Otra vez a la barbilla de Rhodes. Jacob Fatu decidido a abrirle camino al hombre que dijo que amaba como su jefe tribal. A un hombre que reconoció. No. No. Y lo ha hecho antes. Sabemos que es certero en su movimiento. Mira. Se lanza, apunta. Fuego a la lata directamente partiendo la mesa de comentarios. Se castiga también su pierna. Sin embargo, el resultado es lo que él quería. Destruir a Cody Rhodes y destruir las posibilidades de Cody Rhodes de retener. ¡Ay, Dios mío! Y se habrá hecho daño a sí mismo en el proceso, pero va a buscar terminar el trabajo. Yo creo que ya está terminado, Jerry. Ya creo que sí, poco de espera, de esperanza, de posibilidades para Cody Rhodes. Solo está mucho más entero después de esto, obviamente. Lo ha regresado. Solo Sikoa a segundos de su victoria en su primera aparición en SummerSlam. Plancha sapo samoana preciosa. Tenemos nuevo campeón. 1, 2 y 3. ¿Qué ¿Cómo es esto? demonios, de verdad? ¿De qué está hecho Cody Rhodes? Pero mira esto, acaba de pasarle. Fueron segundos antes. Y después lo remata con una plancha samoana. El pulsón samoano. Y esto acaba de colapsar básicamente Cody Rhodes. Y solo Sikoa se ríe, se lo disfruta, pero igual no lo pudo impactar con el punzón. ¿Será que va? ¡Wow! Yo creo que va a tener que reconocerlo. Y desde el esquinero y se lanza con una super cutter. Cody Cutter. ¿Será el momento que esperaba Cody Rhodes? ¿Será este su momento finalmente para retener? ¿Es posible? ¿Es posible, mi Dios? ¿Es posible? ¡Está aquí! ¡Es él! ¡Es él! ¡Está aquí! ¡Es él! ¡Es él! ¡Roman Reigns está aquí! ¡Está aquí Roman Reigns! Y solo Sikoa lo había estado provocando. ¡Demonios! Ha regresado. Nadie lo vio venir. Por primera vez desde que perdió el título en WrestleMania. Como en el 2020. Nadie lo vio venir y ha regresado. Pero, ¿por qué está aquí? ¿Para quién está aquí? Viene a perjudicar al hombre que lo perjudicó ante los ojos del mundo en WrestleMania y ayudar a Solo Sikoa como su elegido como jefe tribal. ¿O lo contrario? Se supone que es el verdadero cabecera de la mesa, el verdadero jefe tribal. Bueno, él había dado eso como herencia a Solo Sikoa, pero era cuando él lo quisiera, cuando él lo decidiera. Quizás no era el momento. Vamos a saberlo pronto, la respuesta va a llegar. Directamente rechazo del superhombre para Solo Sikoa. Está clarísima la presencia del jefe tribal, el verdadero. Nadie me quita mi puesto. Nadie. Ruge. Lanza para Sikoa. Qué bien que luce este hombre a prueba de lo que sea.
El Imperio Romano en su apogeo acaba de atacar al impostor jefe tribal. Hizo lo que tenía que hacer. Mira la cara del árbitro. ¿Qué demonios explica esto? Creo que esto significa muchas cosas que no me voy a tratar de poner a explicar en este momento porque no las tengo muy claras. Por ahora, él puso a Solo Sikoa en su posición. Tú no eres el jefe tribal. Yo sigo siendo el jefe tribal. Solo Sikoa le llamó a Roman Reigns un jefe tribal débil. Cobarde, sí. En WrestleMania, y ahora mira dónde ha llegado esto. Y creo que Cody Rhodes igual no buscaba que esto terminara de semejante manera, pero es que Cody tuvo que estar inseguro de lo que iba a hacer Roman Reigns. Sin embargo, el respeto está delante de todo. Cruza de caminos para retener su presea. 1, 2, 3. aquí está el ganador y todavía campeón indiscutible de WWE. La pesadilla estadounidense, Cody Rhodes. Amigos, ¿será que después de todo esto, una vez sacado del camino solo, Roman Reigns regresa por lo que perdió en WrestleMania? Y no será la última vez que haya bailado con Cody Rhodes por el campeonato indiscutible de WWE. Todo está por escribirse. Los caminos son ilimitados, las posibilidades maravillosas. Solo el tiempo lo dirá y espero que el tiempo sea corto porque me muero por saberlo.